Bueno, seguimos con esto que es los saberes del pueblo. Bueno, en este segundo bloque del programa, que un poco la intención es recuperar, justamente como su nombre lo indica, los saberes del pueblo, pero las experiencias de vecinos y vecinas en relación al lugar donde viven, a cómo se organizan para la gestión de diferentes soluciones ante las problemáticas que tienen, ¿no? Y bueno, también experiencias de lucha y organización, pero también de cosas más gratificantes, ¿no? No solo de demandas está hecha esa primera parte. Y también un poco intentamos hacer algún tipo de análisis, ¿no? sobre la realidad que, bueno, nos atraviesa como argentinos en este caso, sino análisis también a nivel municipal y provincial. Pero ahora estamos especialmente atravesados por esto que fue la declaración ayer de Cristina Kirchner a través de un comunicado en relación a su candidatura para las elecciones presidenciales del 2023. Había mucha expectativa y de hecho las bases, digamos, estaban organizadas, no me acuerdo cómo se llamó el vamos a decir programa, no institucionalizado, pero Clamor. Sí, el operativo Clamor. Operativo Clamor, para que se candidatee un poco con la premisa de que en este espectro de funcionarios y funcionarias era quizás la única figura que podía convocar a suficientes ciudadanos y ciudadanas para poder hacer frente a otros candidatos que se vienen consolidando, como algunos que no le daremos prensa. Algunos que no le daremos prensa porque se hacen prensa solo. Y sí, así que no es necesario eso, pero bueno, era como una de las figuras fuertes para seguir sosteniendo una gestión que, más allá que con muchos desaciertos y que generó mucha desilusión, queremos creer que tiene algunos principios porque no tienen que ver con la liberalización de la economía, que tienen en defensa de la educación, de la salud pública y demás. Así que bueno, está todo bastante convulsionado, digamos, algo que por ahí se veía venir, pero hasta que no lo dijera ella no se confirmaba, así que bueno, esa es el panorama, ¿no? Sí, venía bastante... ella ratificó ya declaraciones que había hecho el 6 de diciembre, uh-huh, por un lado, y que también había hecho en otra oportunidad, hace unas semanas también, y lo volvió a cortar, digamos. Hubo un congreso en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, en el que había hecho, primero hubo en diciembre y después hubo otro a principio de año, declaraciones de ella en las cuales ella ya decía que justamente tomó una frase de Perón que decía que todos los militantes tenían un bastón de mariscal, una frase de Napoleón inclusive, en la mochila, que la sacara y que cada uno tomara el liderazgo. ¿Qué es un Se refiere a una frase, es una frase de Napoleón que él había dicho en su momento, que cada uno de sus soldados tenía, que él era un soldado más, y entonces que cada uno tenía, digamos, el bastón de mariscal en la mochila y que cualquiera podía llegar a conducir. Básicamente esa es la frase que la da, creo que es en marzo o abril, la da en un acto, ratificando lo que había dicho en diciembre, y ahora volvió a plantear este renunciamiento que hizo, que realmente hizo más ruido porque también las comparaciones son odiosas, pero que hay que compararla con el renunciamiento que hace Macri, bajándose de la interna de Juntos para el Cambio, pero que tampoco, digamos, tuvo el volumen, porque el volumen político de uno con el volumen político de otro demuestra que ya de ese espacio, digamos, de Juntos para el Cambio, hicieron ya las tareas, los deberes, y ya hay líderes tratando de, digamos, tomar la posta, y dirigentes que digamos que quieren liderar el espacio de Juntos para el Cambio. No pasa lo mismo con el Frente de Todos, no obstante lo cual
encuestas de opinión Ujú. respecto de intención de votos, están más o menos marcando una tendencia que, a pesar de los desmanejos, digamos, de la situación económica, digamos, mala que estamos viviendo el país. Hoy el dólar está llegando, el dólar blue está llegando a los 488 pesos, Sí. y una inflación que está impactando ya en la canasta básica alimentaria. Ujú. Los últimos datos del INDEC marcan que son 200.000 pesos lo que tiene que ganar una familia de 4 personas, de 4 integrantes, para no ser pobre. Ujú. A pesar de esos datos, las intenciones de voto, tanto por frente, digamos, para ver las escuderías que se presentan, Ujú. como por los candidatos que podrían llegar a presentar, siempre están en el torno de un tercio. O sea, hay un país dividido en sus preferencias políticas de un tercio, pero sí hubo hace poco una encuesta, no recuerdo bien si... Yo no recuerdo bien quién la había hecho, pero es una de las encuestas de las encuestadores top, Sí. que había hablado sobre preferencias, digamos, en el cuadrante ideológico de la sociedad argentina, si eran de derecha, centro izquierda, centro izquierda e izquierda. Hubo una balanza que se inclinó fuertemente hacia la derecha, Ujú. con un porcentaje importante, digamos, por lo menos de los encuestados. Casi siempre las encuestas que se hacen no dejan de ser encuestas, digamos, no dejan de ser en ciudades grandes, suelen ser encuestas telefónicas y suelen andar por los 1.500 muestras. Sí. Sí. No obstante ello, si volvemos a hablar sobre situación y preferencias políticas, las 7 elecciones que hubieron en estas 2 semanas, 3 el domingo 7 y este último domingo tendrían que haber habido 5, pero hubieron 4. En esas 4 elecciones, si bien tuvieron como único denominador que ganan los oficialismos, o sea, reeligen todos los oficialismos, no hubo ningún batacazo, solamente el único batacazo que se vio era justamente el de Neuquén, en el cual ganó otra opción provincial que era básicamente una interna del MPN. Claro, ¿No? no era tampoco. Ni kirchnerista, no estaban ni de Juntos identificados de Frente de Todos. de Frente de Todos, pero sin duda que también, digamos, el Rolo Figueroa, el que fue electo gobernador de Neuquén, tenía una pertenencia al Frente de Todos porque era diputado nacional. Ujú. Y, digamos, se lo puede ubicar, digamos, más en ese cuadrante ideológico. Lo que hace que prácticamente todos los gobernadores, a excepción del de Jujuy, de alguna manera sean tributarios del Frente de Todos. Si bien fueron provincias chicas que en el escenario nacional lo marcan, ahí vos tenés una encuesta de opinión, Ujú. mucho más que la encuesta de opinión, una elección, Claro, mucho más determinante respecto de cómo pueden ser las elecciones. Obviamente que los grandes centros urbanos Sí. va a ser y más que nada, Los que mueven cuando la aguja. los que mueven la aguja, pero más que nada, es interesante porque hay una cuestión que se viene marcando, por lo menos lo que puedo observar que se viene marcando respecto de la política nacional, que cuando hablamos de política nacional no estamos hablando necesariamente de dirigentes, estamos hablando de dirigentes nacionales, pero también podemos estar hablando, en el caso de Cristina, o en el caso de Larreta, Ujú. o de Bullrich, o de Milei, que son dirigentes, se los podría ver también, esto me parece importantísimo, son dirigentes con una base local muy fuerte, de mucho arrastre de votos, pero con una trascendencia nacional. Me parece que uno de los problemas de la clase dirigente política argentina actual es la carencia de dirigencia nacional. O sea, lo que tenemos son dirigentes locales de distritos muy populosos Ujú. que tienen alguna trascendencia o muy fuerte trascendencia en el resto de las provincias, pero que en definitiva no han demostrado que han podido hacer pie. Milei aparece como una persona con muchos votos, pero sus candidatos provinciales, como pasó en Misiones, como pasó en Tierra del Fuego, no logran subir, digamos, el 10% de los votos cuando deberían mover un poco más el amperímetro. O sea, Ujú. él evidentemente no puede trasladar
su intención de voto a aliados políticos territoriales, lo que hace carecer de base territorial, digamos, nacional. En el caso de Larreta, la situación es mucho más confusa porque él está jugando en un espacio político que es Juntos para el Cambio, que es un espacio bastante plural de candidatos, y están, digamos, teniendo muchos problemas para articular de cara a las elecciones que vienen candidaturas claras, y no pueden articular una candidatura clara, tampoco pueden articular un proyecto económico, un proyecto político que pueda de alguna manera ser interesante para los votantes. O sea, los votantes votarán eventualmente a Juntos para el Cambio, más allá de su inscripción ideológica, hay un voto importante independiente que lo votará o creerán que los van a votar por una especie de decantación o de bronca hacia la coalición gobernante, digamos. Pero eso no está sucediendo, y ellos no están demostrando tener por ahí como dirigencia una madurez como para poder ver que tienen la posibilidad de ganar una elección, lo que les permitió que haya el espacio de Milei le haya cooptado muchos votos, por un lado, y por otro lado no pueden llegar a tener esa mayoría sólida. Y en una frase que dijo Larreta que es muy interesante, porque dijo, a presidente se gana con el 45% de los votos, pero gobernar se necesita el 70%. En relación a la... En relación, una persona puede llegar a ser presidente solo con el 45% de los votos totales, por una cuestión histórica, digamos, eso lo armó Menem cuando reforma la Constitución. Tiene esa anomalía de que en cualquier otra legislación, para llegar al balotaje, o sea, para llegar a una definición cara a cara entre dos candidatos de varios, para evitar el balotaje, cualquier candidato tiene que sacar la mitad más uno de votos. En la Argentina desvirtuamos un poco esa en la legislación que está en la Constitución, la bajamos al 45% porque eran las proyecciones de que Menem sabía que en su reelección, digamos, en su momento la coyuntura no podía llegar a obtener los 51% de votos, y estableció un 5% más, un piso más bajo para poder garantizarse la elección. Al final, en el hecho histórico Menem gana por más del 50% de los votos, pero en definitiva se aseguró, y eso quedó consolidado y para todas las elecciones, inclusive en balotaje que hubo en la elección en la que Alberto Fernández le gana a Macri, Alberto Fernández no llega al 50% porque saca el 48% contra el 41% de Macri. Entonces, por eso es que lleva a decir esta frase a Larreta, que si bien los números te pueden dar, los números no son muy altos, o sea, vos podés llegar a ganar con 45%, para poder gobernar realmente tenés que tener una coalición o una coalición un poco más sólida, en el cual por lo menos tenés que tener mucho más de la mitad de personas que te permitan gobernar, porque si no va a ser imposible, no vas a tener, inclusive tenés que tener muchos proyectos, muchas políticas, las tenés que sacar por el Congreso a través de leyes, y esas leyes vas a necesitar tener diputados o coalición con diputados que te permitan llevar adelante esas normas, digamos, ¿no? Sí. Sí, te da cuenta de la legitimidad también que tengas en el territorio más allá, por ejemplo, de Buenos Aires. Es decir, a todos nos ha tocado, bueno, ser gobernado por alguien que no elegimos, pero me parece que ahí es bastante acertado esta cuestión que propone. Que propone por un lado Larreta. Sí, el problema, poder gobernar con legitimidad, digamos. Claro, y el problema por ahí en Larreta es el tema que él... Estamos viendo un escenario de mucha polarización en toda América Latina. Ayer en el diario ABC de Madrid, un intelectual liberal francés, Guy Sorman, tuvo mucho predicamento en la Argentina en la década del 90, sigue vivo, y escribió un artículo respecto a lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces dice, en Chile dice,
La izquierda está más a la izquierda que en cualquier parte de Latinoamérica. Tuvieron un partido históricamente, el Partido Comunista Chileno fue el más poderoso de Latinoamérica, un partido de mucha base, digamos. Y la derecha es la más derecha que hay en América Latina. Dice todos, nadie se acuerda del nombre, dice obviamente de Europa, quizás nadie puede nombrar quién fue el dictador de Argentina o el dictador de Brasil, pero sí todos sabemos que el ejemplo de dictador en Latinoamérica es Pinochet, y era chileno y era derecha, que estableció un programa muy fuerte de derecha. Con ayuda, con algunas ayuditas. Con algunas ayudas. ¿A qué se refería esto, Guillermo? Porque desde hace unos 4 años hay graves problemas sociales, digamos, manifestaciones en Chile, lo que provocaron la elección de un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente votó una constitución de 388 artículos que le daba derechos a minorías étnicas, sexuales, hablaba de la naturaleza. Cuando tuvo que ser refrendada esa constitución fue rechazada por un voto mucho importante. En ese proceso hubo un cambio institucional de político. Eligieron un presidente de izquierda, que es Boric, patagónico de izquierda, como fue Néstor Kirchner en su momento. Lo recordó inclusive a Kirchner en su asunción. Boric llama de vuelta a elecciones para un Congreso Constituyente para reformar la Constitución, que es una Constitución hecha en la época de Pinochet, en la década del 80, y que tuvo algunas reformas, pero la idea de Chile quiere darse una Constitución para la democracia. Con la particularidad que cuando se realiza esta nueva elección a constituyentes para redactar una nueva Constitución, la izquierda pierde y los que sacan más votos son 2 coaliciones, una de derecha muy marcada y otra de centro derecha, quedando a la izquierda como en un tercio de minoría. ¿Va América Latina hacia la derecha? Yo te había comentado que había una encuesta que hablaba sobre preferencias ideológicas en la sociedad argentina, y yo te había dicho que había un polo muy corrido hacia la derecha. Después de 20 años de socialismo del siglo XXI, de los llamados populismos, los gobiernos democráticos, inclusive hasta una ola de gobiernos de izquierda que el año pasado ganaron en toda América Latina, porque se pueden contar como gobierno de izquierda los de México, el gobierno de Honduras, Colombia, que por fin un gobierno de izquierda puede asumir en Colombia, un candidato a presidente sin que lo maten antes, puede lograr asumir. Esperemos que termine con vida, Petro. Bueno. Brasil volvió Lula, sí. La izquierda ganó en Chile y la izquierda ganó en Perú, pero fue por un golpe institucional, fue desplazado el presidente Pedro Castillo. En la Argentina volvió a ganar el Frente de Todos, que se plantea como un gobierno de centro-izquierda, pero parece ser que la sociedad, y esto es un dato importante porque Chile suele ser Chile como una especie de render de procesos políticos en América. O sea que podríamos estar viendo, y eso lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con lo que vos arrancaste, hay un tipo al que no le pensamos dar prensa, pero esa persona, digamos, ese elefante que hay en la habitación, que es Milei, lo tenemos que mencionar, y marca mucho, digamos, las preferencias que tiene. En las redes sociales hubo durante esta semana un montón de ruido porque el partido político que lo va a llevar a Milei, que se llama La Libertad Avanza, tuvo que presentar ante el juzgado de Servini de Cubría, que es el juzgado electoral, donde tramitan las elecciones nacionales, tuvo que presentar su plataforma. Hay declaraciones muy fuertes de la ya candidata. En ese espacio de Milei ya está definido quién es el candidato y quién es, inclusive va a ser el que le va a acompañar a la fórmula, que es una abogada defensora de lo que fue la represión ilegal, podríamos decir, una de las pocas intelectuales de derecha muy marcada que hay, una mujer bastante sólida, que es Victoria Villarroel, y que hoy, por ejemplo, ya directamente, o ayer, creo que ayer por la tarde, dijo que si ellos llegaban a ser gobierno iban a derogar la ley del aborto. Dijo lisa y claramente, pero en la plataforma electoral que presenta a la justicia para ser aprobados para las elecciones, La Libertad Avanza pone muy claro hacia dónde va, con un programa que se parece justamente al del gobierno de Pinochet.
una liberalización de la economía, reducción fuertemente del gasto público, una serie de cuestiones que para muchos de los argentinos ya son conocidos y no es nada nuevo. El tema es, como para hablar, digamos, empezamos hablando de Cristina, su renunciamiento y el retiro, ¿es quizás el retiro de Cristina marca ella y con ella se va toda una era? Lo que comienza es... Lo mismo sucede, por ejemplo, con definiciones de política económica. Lo habíamos hablado hace unas semanas antes. El principal motivo, o por lo menos el nudo de la cuestión de lo que plantea Miles, es la dolarización, y la dolarización implica dejar de tener política económica, y la pregunta era que cualquiera te puede llegar a decir, pero con esta política económica más vale prefiero no tenerla. Sí. ¿No? Sí. Hacen una entrevista en un canal de televisión el lunes a un economista y le preguntan dos cosas. Primero, si había riesgo de una hiperinflación similar a la que los que somos un poco más grandes la vivimos con Alfonsín. Da unos datos macroeconómicos, dijo que el riesgo no es muy bajo. Vamos a convivir con una inflación alta crónica, pero no tenemos riesgo de hiperinflación porque hay perspectivas económicas, el mundo es bastante distinto, la Argentina es distinta a la Argentina esa del 89. Cuando lo consultan respecto de la iniciativa que tiene en lo económico Milei y su alta penetración que tienen los jóvenes, la Argentina es un país joven en el sentido de su pirámide poblacional es joven, su base es muy ancha, o sea que es muy joven. Entonces le dice respecto de que si gana Milei, la dolarización puede o no ser. Repitió más o menos lo mismo de todo, pero da un ejemplo respecto de este tema dice, para ejemplificar de que dolarizar te va a implicar perder muchas herramientas de política económica, da el ejemplo de un tipo que cada vez que sale a caminar se cae y se rompe la cabeza. Cada vez que sale de su casa, caminando, se golpea y se golpea la cabeza. Se golpea, sale y se cae y se golpea la cabeza. Entonces va al médico y el médico le dice, bueno, mira la solución, vamos a cortar la pierna, ahora va a andar en silla de rueda. Y dice, pero no voy a poder caminar. Y bueno, pero tampoco te va a caer, te va a romper la cabeza. Dolarizar sería eso. O sea, la asunción de que eventualmente no nos podemos autogobernar ni económica ni financieramente y quedamos atados. En una de las paradojas, la dolarización va a implicar que nos quedemos atados al Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Nos vamos a quedar atados a la política económica y monetaria que maneja otro país. Entonces, digo paradoja porque cualquier seguidor de Milei sabe que del discurso, digamos, de Milei es voy a volar el Banco Central, le voy a poner una bomba al Banco Central, voy a quemar el Banco Central, que pareciera ser como que se solucionaran mágicamente todos los problemas de la Argentina, haciendo desaparecer una institución, pero no, tampoco es tan descabellado lo que plantea él. Porque si vos ves al origen histórico de lo que es el Banco Central no deja de ser un órgano que regula un sector de la economía. Como en la provincia de Misiones nosotros tuvimos un órgano que regulaba nuestra economía, nuestra producción madre, que fue la CRIM. Vos por ahí no te acordás, yo algo sí me acuerdo, pero la CRIM, que era un organismo nacional, el INIM quiere remedar un poco la CRIM, pero no logra, compraba al pequeño productor, le pagaba un precio y le vendía eventualmente a los molineros. ¿Qué permitió eso? La creación en Misiones de una clase media rural. Cuando llega en la ola privatizadora de los 90, desarman la CRIM, lo que provocó un impacto importante, digamos, y desapareció en Misiones esa clase media rural
que eran productores, pequeños productores, que tenían 7, 10 hectáreas de hierba, y que los obligaron a vender las chacras. Se concentró el área cultivada, digamos, en pocas manos, el área cultivada de lo que estamos tomando ahora, que es la hierba. Provocó fuertes migraciones hacia las ciudades. Misiones dejó de ser una provincia rural para convertirse en una provincia muy urbanizada, pero más que urbanizada, con muchos asentamientos irregulares. Posadas tiene 72, San Vicente tiene como 50. Los datos, por ejemplo, del RENAVAP demuestran que que Misiones tiene más asentamientos irregulares que Jujuy, que Salta, que Santa Fe. Nosotros estamos, juntos con Chaco y la provincia de Buenos Aires, estamos tercero en el ranking de asentamientos irregulares. Sí. Eso es una variable que te demuestra la situación social actual en la provincia. Sí. Entonces, obviamente que la perspectiva, a ver, sigue siendo una crisis crónica, una larga crisis crónica. La Argentina no crece desde la segunda parte del mandato de Cristina. O sea, tiene desempeños muy pobres, a pesar que hay crecimientos, no logra la tendencia, digamos. La tendencia no es una tendencia que viene, pero que también ya viene de la economía argentina desde el año 75. Entonces tenemos una larga agonía, y obviamente es obvio que aparezcan estas opciones tan extremistas como la de Milei, pero que te está demostrando una cuestión. No deja de ser dirigencia del puerto de la Argentina que habla por el resto de la Argentina, mientras el resto de la Argentina los observa a ver qué van a hacer. Sí, bien. Bueno, gracias Claudio por tu análisis. Nosotros estamos llegando al final. Sí, bueno, eso, decir que no es solo la economía, estúpido. Claro. Y que si bien y esto es funcional, o sea, no es antojadizo, ¿no? Por ejemplo, Milei sobre todo habla de la economía, y en los últimos años se creció como figura de autoridad esta de los economistas, ¿no? Proliferaron. Sí, bueno, 3, 4 décadas el economista parece que puede opinar y hablar de todo y decirte exacto cómo tenés que pensar, vivir, hacer. Sí. Pero, bueno, sabido es que la economía es uno solo de los aspectos que tiene efectos, obviamente, en otros ámbitos, pero que eso, no me parece que no se puede pensar solo, o sea, que las propuestas para los candidatos presidenciales y demás no se pueden pensar solamente o reducir al aspecto económico, sino que hay que evaluar, y cada uno lo hará con sus criterios, porque tampoco la intención es subestimar el análisis de nadie, digamos, cada uno. Me parece que ese es un error muy común y no me parece nada interesante caer ahí, pero eso, no analizar solo en el ámbito económico y ver qué otras propuestas tienen los candidatos y ver qué hay cuando la propuesta tiene que ver por ejemplo, cercenar algunos derechos, ¿no? Algunas victorias, algunas conquistas que se lograron. Entonces, bueno, cada persona hará el análisis desde ahí. Pero gracias por el análisis. Seguimos aprendiendo en este espacio. Y bueno, nos encontramos a quienes nos están escuchando. Mañana de nuevo de 8 a 10 de la mañana vamos a estar en esto que es Los Saberes del Pueblo, en la 91.9 y la 100.3. Así que bueno, gracias Lauti y nos vemos mañana.